Vamos a conversar con uno de los futbolistas más exitosos en la historia de nuestro país. Él es portero, él ocupa este lugar solitario, ingrato, que es el arco, y ha ganado con diversos clubes campeonatos nacionales, campeonatos internacionales, y es el arquero que más veces ha defendido el arco de la selección nacional. Esta noche vamos a estar en Casa Tomada con Óscar Ibáñez. Estamos en Casa Tomada y para mí es un gusto contar con un ídolo absoluto del Universitario de Deportes, don Óscar Ibáñez. Voy a decir bien el nombre, porque aquí todo el mundo te ha saludado diciéndote Óscar, pero tu nombre es Óscar. Bienvenido a Casa Tomada, es un gusto tenerte aquí, porque además tú eres, entre otras cosas, el portero, el arquero más exitoso de la historia del fútbol peruano, eso por estadística, y además eres yo te conozco, eres una persona llena de anécdotas, llena de historias, y una persona que tiene una gran memoria para recordar cada detalle de cada uno de los partidos que ha jugado. Óscar. Tú comienzas en Argentina en el Deportivo Español, me parece, ¿no? Sí, ¿qué tal, Raúl? Muchas gracias por la invitación. Sí, es así, empecé desde muy chico, como cualquiera de los chicos que empieza en su sueño de llegar a ser jugador profesional. Sí. Y empiezo en Deportivo Español, que curiosamente quedaba muy lejos de donde vivía. Me voy a probar con un amigo y finalmente termino quedándome en el club. Empiezo todo el proceso de menores y bueno, ahí empieza toda mi carrera en el fútbol. Ahora es curioso porque tú eres argentino, tú naciste en la Argentina, bueno, ya estás nacionalizado peruano hace buen tiempo, pero tienes ascendencia española y alemana, me parece, ¿no? Sí, bueno, alemana por la familia de mi madre, ¿no? Sí. Y bueno, y la española por... ¿Tu padre era español? No, descendiente. Descendiente de españoles. Sí. Y debutaste muy joven, pero no pudiste debutar en el Deportivo Español. Debutaste a los 19 años en el Arsenal de Sarandí, me parece, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo desde muy pequeño empiezo mi carrera en Deportivo Español y bueno, era como el arquero del futuro, era el arquero a seguir. Desde muy chico empecé a entrenar con el plantel profesional, empecé a jugar en reserva, la reserva ya tenía... acá se empieza con el torneo de reserva hace muy poco tiempo, pero en Argentina era normal que juegue la reserva antes que la primera y bueno, desde muy chico empecé a jugar en reserva, entrenaba con el plantel profesional, pero bueno, pasaban los años y seguía siendo el arquero de futuro, el tema que ya era mayor de edad y seguía siendo el arquero de futuro. Pero bueno, sí, no pude jugar en Deportivo Español, siempre fui segundo o tercer arquero y voy un año a Arsenal de Sarandí, que estaba en una divisional del ascenso, debuto en Arsenal, regreso a Español y finalmente vengo aquí a Perú donde empiezo mi carrera y una nueva vida, ¿no? Porque hasta ahora. Ahora, tú debutas a los 19 años en el 85, en un momento muy especial del fútbol argentino, ¿no? Es decir, era el gran boom de Diego Armando Maradona y al año siguiente Argentina gana el Mundial. Es decir, me imagino que haber vivido toda esa fiebre siendo futbolista profesional de la propia Argentina debe haber sido muy especial, ¿no? Sí, yo en realidad debuto mucho más adelante, en el 92, 93 Sí. en Arsenal. Pero sí, viví el Mundial 78, el logro del Mundial 78, el del 86. Yo nací en el 67, así que tuve la suerte de vivir esas dos instancias importantes. Y nada, yo siempre digo que tuve la suerte de criarme con una cancha enfrente de mi casa, ¿no? Yo tenía la típica cancha, el potrero, como decíamos, o como se dice normalmente, que era un terral en realidad, pero nos las pasábamos todo el día
jugando a la pelota, ¿Qué ¿no? diferencia el jugador del potrero del jugador que no tiene ese origen tan humilde, digamos, tan de batalla, ¿no? También. Sí, yo creo que en realidad harían falta mucho más potreros en realidad en la actualidad. Yo creo que el crecimiento económico y el boom inmobiliario en todos lados, más allá de las economías de cada país, hacen que cada vez haya menos potreros y que cada vez los chicos pasen menos tiempo jugando con sus amigos. Antes era normal jugar en la vereda, en la calle con tus amigos. El tema de seguridad también ahora es un tema relevante, entonces es complicado. Pero tú al jugar en potreros te daba esa viveza, esa claridad, el de resolver problemas permanentemente, el de inventar un montón de situaciones, porque muchas veces en los potreros no tienes ni arcos. No. Tienes que arreglártela, ingeniártela para hacer un arco. Y la cancha, como tú dices, es un terral que tiene muchas veces piedras. Dificultades, exacto. Claro. El bote te pica distinto, el bote de la pelota es distinto. La pelota por ahí normalmente no era de distinta fabricación. Muchas veces pateabas cualquier cosa. Pero yo creo que eso es lo que ayuda muchas veces a la formación del chico, ¿no? Claro, después necesitas una orientación profesional, que es la del cuerpo técnico, la de un preparador físico adecuado, pero yo creo que a la población en realidad le hace falta mucho más potreros, ¿no? ¿Por qué escogiste ser arquero? Porque bueno, mi hermano, que es mayor que yo, lo veía jugar los campeonatos que se juegan habitualmente los fines de semana enfrente de mi casa, era arquero. Y me empezó a gustar el arco, si bien jugaba en distintas posiciones, y me gustaba mucho ver a Gatti, a Filiol, que eran los referentes de arquero en esa época, con condiciones distintas, estilos distintos, pero bueno, me gustaba. Claro, Filiol más sobrio, Gatti un poco más... sí, uno de los primeros arqueros que salía de su área, ¿no? Sí, achicaba muy bien, era un adelantado, estaba siempre varios metros fuera de su arco. Era muy inteligente para jugar. Y Filiol era el arquero sobrio, serio, atajador. Y bueno, de verlo a mi hermano jugar tantas veces enfrente de mi casa, me fui inclinando un poco por el arco. El día que me voy a probar a Deportivo Español tengo que decidirme por un puesto. La verdad que iba todo el camino pensando de qué me probaba. Y cuando vi el grupo me decidí de probarme de arquero, pues tenía más o menos la misma talla que ahora. Era grande para la edad y bueno, en el momento decidí probarme de arquero, porque en esa época ni guantes usábamos, así que resolví en el momento y me quedé de arquero. ¿Tu hermano llegó a primera? No, él no jugó profesionalmente, nada, o sea, solamente de forma amateur. Tú sí lo lograste. El puesto de arquero, yo fui arquero también en el colegio cuando era muy chico, y el puesto de arquero tiene una serie de particularidades. A mí alguna vez cuando le conté a alguien que era arquero me dijo, tú para ser arquero primero tienes que estar un poco loco, porque estás al margen del juego, no digamos, participas en el circuito, eres el único que puede coger la pelota con las manos, y vives muchos momentos de soledad además, ¿no? Dicen además que justamente eso, la contemplación del juego, hace que muchos arqueros sean buenos técnicos. Sí, yo creo que el arquero en realidad, antes estaba el concepto de que o iba el que estaba un poco loco, el gordito que no sabía jugar, pero no, yo creo que el arquero tiene unas características especiales, muchas de las que tú nombrabas recién. Creo que tiene que ser un jugador muy pensante, que sabe ver bien el juego, porque siempre te da un tiempo más, ¿no? Desde atrás puedes visualizar y ver situaciones y resolver situaciones que por ahí el jugador con la vorágine del partido no puede. Y bueno, creo que el arquero también necesita mucha preparación, ¿no? Una preparación especial para el puesto. ¿Se tapa más con la cabeza que con el cuerpo? Es decir, hay que ser mucho más una persona con una gran capacidad psicológica que física para ser un buen arquero. Yo creo que ambas, ¿no? El reglamento también del fútbol ha ido cambiando, ahora el arquero tiene que jugar mucho más con los pies, se inicia un ataque desde un saque del arquero, pero sí tiene que ser mentalmente muy fuerte porque está muy expuesto el arquero. Un error normalmente de un jugador de campo puede pasar desapercibido si lo resuelve un defensa o en última instancia el arquero, pero cuando el arquero se equivoca normalmente
termina en gol, ¿no? No hay nada más que hacer, claro. Exacto. Y estás expuesto también a cometer errores como cualquiera. Y el partido continúa y tienes que seguir, no puedes quedar lamentándote por lo que no hiciste o por el gol que recibiste. Entonces tiene mucho que ver el tema mental también, me parece. Los arqueros se lesionan menos que los futbolistas, se lesionan también, pero tienen unas lesiones diferentes, ¿no? Yo recuerdo cuando tapaba que, por ejemplo, los dedos sufrían mucho, ¿no? Lesiones de dedos, torceduras de dedos, a veces fracturas de dedos. ¿Eso te pasó también a ti? Sí, gracias a Dios, la verdad que, bueno, no he tenido lesiones, tantas lesiones y tan graves, ¿no? Sí he tenido una fractura de dedo, que me la hice en un entrenamiento con un compañero, y bueno, una subluxación de hombro también, que curiosamente también fue en un entrenamiento con un compañero. En los partidos, más allá de alguna abertura, bueno, me acuerdo que una en la cabeza. Después sí he tenido golpes, esguince, lesiones, sí. pero no tan importantes o no tan complicadas como para perder tanta continuidad, ¿no? Que es clave en el puesto del arquero. Si dejas de tapar mucho tiempo, puedes perder la distancia, puedes perder, ¿no es cierto?, ese segundo de anticipación que permite evitar un gol, ¿no? Exacto, porque por más bien que entrenes o lo hagas casi llevado a la realidad, no llega a ser siempre igual que un partido mismo, ¿no? Entonces, cuanto mayor continuidad tenga el arquero, mucho mejor. De hecho, ayuda mucho a tener una regularidad. Y gracias a Dios no he tenido lesiones tan graves que me hubieran tenido parado mucho tiempo. Eso me llevó a jugar hasta los 41 años. Hasta los 41 años, claro. Exacto. Yo recuerdo mucho la lesión de Pumpido antes del 90. No sé si la recuerdas tú, que fue terrible, que él se lanza a atajar un balón cerca al poste y se le engancha un dedo en la malla, ¿no? Sí, en el anillo de... En el anillo de boda, sí. Sí, terrible. Ese tipo de lesiones, pero también muchas veces hay lesiones por el contacto físico de salir, digamos, de salir a cortar el balón en los corners, por ejemplo, ¿no? Eso te pasó también. Un arquero tiene que salir a matar cuando hay un centro, ¿no? Sí, no, el arquero en realidad es muy arriesgado también, ¿no? Porque a veces te rematan de muy cerca, no puedes voltear la cara, tienes que salir y poner el cuerpo. Cuando estás saliendo o te arrojas hacia adelante o sales en alguna pelota aérea, estás expuesto a que te choquen. Si bien sales de alguna forma cubierta, te cubres, pero te cubres cuando sales frontalmente, de costado te vienen, te chocan y te golpean. Yo creo que el cuerpo también se va acostumbrando, como los boxeadores, a esas situaciones, a esos golpes. Y el entrenamiento en sí es duro del arquero, ¿no? Se golpea mucho más. Claro. No sé, en cada entrenamiento tienes que volar, tienes que tirarte, tienes que saltar. O sea, estás expuesto y te golpeas permanentemente. Yo creo que el cuerpo también va creando defensas en ciertas partes para poder sobrellevar esos golpes, ¿no? ¿Te cayeron muchos pelotazos en la cara durante tu carrera? Sí, algunos, muchos en el cuerpo más que nada, porque, bueno, me acuerdo cuando hablaba con los más jóvenes les decía, es importante no voltear la cara, ¿no? Porque a veces cuando van a rematar, que te van a matar, uno por ahí tiene por instinto, trata de cubrirse y voltea la cara. Tienes más chance de que te golpee la pelota en la cara volteándote que mirándola, ¿no? Porque cuando ves que te va a golpear, puedes protegerte, puedes hacer algún gesto o algún movimiento de última que te caiga en la frente, pero no de lleno en la cara, que es donde se complica. ¿Cómo volvías a casa después de estos entrenamientos? Efectivamente, el entrenamiento de un arquero es tirarse para un lado, tirarse para el otro, pararse, tirarse para un lado, tirarse para el otro. Y cada una de esas caídas bueno, tienes que ser joven y estar muy preparado para soportarlas, pero una persona normal de unos 40 años, una de esas caídas es durísima, ¿no? Sí, y antes Raúl, era más complicado, era más difícil, porque antes estaba el concepto de que el arquero tenía que terminar muerto los entrenamientos. Entonces, primero, bueno, yo en mi época de menores no tenía entrenador de arqueros. Entonces te entrenaba normalmente el asistente, te pateaban 50 pelotas para cada lado, o te entrenaba el profe y te mataba a saltos, a voladas y demás, y sí terminabas muerto. Pero por ahí en 2 o 3 ejercicios te
te liquidaba. Sí. El tiempo fue cambiando, se creó el puesto de entrenador de arquero, especializado. Entonces, hoy en la actualidad no te matan tanto. Sí tienes algún momento de la temporada que te exigen un poco más, pero no pasa más allá. Pero está mucho mejor planificado, es un entrenamiento mucho más inteligente, mucho mejor preparado. Se cuida más la salud del arquero, ¿no? Y sí, terminaba muerto los entrenamientos, llegaba a casa molido. Pero curiosamente yo sufría más los partidos, terminaba agotado mucho más en los partidos que en los propios entrenamientos. No me digas, por el estrés. Por el estrés, sí. Sí, por la forma de la tensión que tenía en el partido, de gritar, de ordenar, que también significaba un desgaste importante, claro. ¿No? Un poco, yo siempre digo que el arquero es un poco el entrenador dentro de la cancha. Dentro de la cancha, ¿no? Yo trataba de estar siempre cerca al entrenador, escuchar lo que quería del equipo, sobre todo de la defensa, porque trataba de eso, de transmitir un poco lo que el técnico quería del equipo, ¿no? Porque la posición muchas veces te permite eso, ¿no? Te da un tiempito más para poder comunicar a los compañeros y ayudar al equipo. Claro. Vamos a hacer una pausa, Oscar, y cuando regresemos vamos a hablar de tu llegada al Perú. He leído por ahí que la primera posibilidad que tuviste fue de llegar a Alianza, lo que me parece un disparate, hablando ahora contigo después de tu gran carrera en Universitario de Deportes, donde eres ídolo, donde eres un referente en el arco. Vamos a hablar con Oscar Ibáñez después de una pausa aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Oscar Ibáñez. Oscar, en el 93 te llega la posibilidad de venir al Perú. Y el dato que encontré me pareció increíble tomando en cuenta lo que ha sido tu carrera, que es que esta posibilidad de venir al Perú te la ofrece Alianza Lima. Sí, en realidad va un poco por lo que te comentaba antes, ¿no? Seguía siendo la promesa del club, pasaban los años, ya tenía mi esposa, mis hijos, y seguía siendo la promesa del club. Así que bueno, sale la posibilidad de venir aquí a Perú por un amigo, el doctor Julián Palacín, argentino también, porque tiene 1000 años acá en Perú. Me dice, está esta posibilidad de venir a Perú. Digo, yo tenía tiempo todavía en Argentina porque el libro de pases estaba abierto. Se suponía que venía para ser contratado. Cuando llego, bueno, me decían que no era para estar contratado, sino que me querían ver. En Alianza Lima estaba Jacinto Espinosa, me parece. No, él llega después. En realidad el técnico quería traer a Jacinto Espinosa. Finalmente lo trae porque había hecho una muy buena Copa América. Y nada, estaba Alfredo Deza, me acuerdo, en esa directiva de Alianza. Estoy 10 días o un par de semanas entrenando, habíamos jugado partidos amistosos. Finalmente logran traer a Jacinto Espinosa. Querían que me quede igual, pero yo necesitaba quería jugar en realidad. Claro. Entonces me estaba por regresar a Argentina, porque el libro de pases estaba abierto, tenía la posibilidad de un equipo del ascenso, y me llama la gente de Manucci. En esa época estaba Julio César Uribe de entrenador. Se habían enterado que me estaba regresando y me preguntaron si quería jugar en el equipo. Habíamos jugado un amistoso con ellos, estando en Alianza, habían tapado bien. Y bueno, nos reunimos, conversamos, nos pusimos de acuerdo y ahí empieza mi carrera. Y te quedaste en Trujillo. Ahora, es bien increíble lo que cuentas, porque es una historia que puede resultar común a cualquier persona, esto de definir tu futuro, definir el futuro de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, cuando no llegas a los 22, 23 años, ¿no? Es decir, el futbolista es un ser muy especial. En general, el deportista profesional es un ser muy especial porque muy joven tiene que tomar decisiones muy adultas y enfrentar además grandes presiones, ¿no? Así es, y bueno, para mí era todo nuevo porque bueno, yo ya tenía mi familia, tenía mi esposa, mis 2 hijos, ya tenía 26 años,
Y bueno, no fue fácil porque yo aquí me pasé un tiempo importante solo. Claro. Mi familia en Buenos Aires, Además, no conocía nada. Con esa incertidumbre, no saber si te quedas o no te quedas, qué quieren contigo en Alianza, ¿no? Exacto. Y no conocía Trujillo tampoco, había escuchado. El Perú no era el Perú de la actualidad, recién estábamos saliendo del terrorismo. Camino un par de años más adelante, después también tuve una situación de terrorismo complicada, pero bueno, son esas situaciones que uno va diciendo, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Lo conversa con la familia. Bueno, finalmente decidí ir a Trujillo. ¿Te fuiste con el Diamante? Con Julio César, sí. Hicimos una gran campaña, menos de 6 meses, 5 meses, 4 meses que estuvimos juntos. Y como es la vida, después en el 95... otra vez me llama, pero esta vez ya me llamó Julio César, ¿no? Me llama para llevarme a Municipal. Claro, te lleva al Muni. Y ese año fue espectacular. Ese año sí, ¿qué tuvo ese año con el Muni? Ese año, bueno, Municipal el año anterior había hecho un super equipo donde había entrado la televisión de por medio, había contratado jugadores. A Baroni había contratado en esa época, ¿no? Claro. Sí, pero nosotros fuimos al año siguiente, cuando ya no había una moneda. Sí, fue muy particular. Ese equipo estaba el Cabezón Carmona en el estudio, Cabezón ¿no? Carmona, claro. Un amigo. Nosotros siempre, hace poco estuve con Alfredo y nos matábamos de risa con él, con Jerry Tamallero, con Juan Pajuelo, porque decíamos, fue un año donde jugamos un campeonato espectacular, la pasamos re bien, pero debe ser uno de los años que todos en general la pasamos muy mal económicamente. Claro, me acuerdo que no pagaban porque ya se le habían gastado todo el año anterior. Pero deportivamente nos fue espectacular. Solano ya no estaba en Municipal, ¿no? No, él ya estaba en Cristal. Ajá. ¿Y qué tiene el Municipal que le cae bien a todo el mundo? Tú que has estado ahí dentro. Mi experiencia fue espectacular porque deportivamente nos fue muy bien. Éramos 3, 4 jugadores mayores. Estaba el Mango Lachea, Colibrí Rodríguez, Jorge Arteaga. ¿Qué nombre? Y después eran todos chicos. Era el mismo Alfredo Carmona, era joven, Juan Pajuelo, Panchito Guzmán. Había muchos chicos que debutaban, ¿no? Jerry Tamallero. La verdad que la pasamos muy, muy bien. Un club muy particular también, porque no tenía sede propia, igual que ahora, ¿no? Dando vuelta por distintos lados para en esa época jugaban ahí en Chorrillos, ¿no? En la cancha de los Muertos. A mí me encantaba jugar ahí. Me encantaba porque era un estadio muy pequeño, con tribunas en Oriente y Occidente. Y el cerro. Exacto. Y en una cancha chica nosotros nos caía muy bien. Entrenábamos en el Parque Zonal Huayna Cápac, que no es lo que era ahora, lo que es ahora en la actualidad. Pero la habíamos pasado muy bien y la hinchada era muy afectuosa. La banda del basurero. Muy cariñosa. Aparte me gustaba jugar ahí porque llenaba las 2 tribunas. Sí. Y ese año hicimos una gran campaña, nos permitió a todos, a los que se quedaron, mejorar sus contratos y a los que nos fuimos ir a equipos importantes, ¿no? Yo al año siguiente, por esa campaña, me voy a la U. Y ahí empieza mi historia en la U. Ahora, habiendo estado en Trujillo, habiendo estado en el Municipal, que era un equipo errante, sigue siendo, lo que no tenía cancha propia y que tenía que moverse por los estadios de Lima que podía, debes haber vivido algunas experiencias y debes haber jugado en algunos estadios absolutamente, voy a usar la palabra impresentables, pero por lo menos muy precarios, ¿verdad? Sí, yo creo que... Sin falla de seguridad, seguramente, ¿no? Sí, sobre todo en el interior del país, ¿no? Cuando íbamos a jugar al interior era complicado. Bueno, por la geografía muchas veces, en esa época estaba Muñoz Minas, el Cerro de Pasco, el acceso no era fácil. 4.200 metros sobre el nivel del mar. Era terrible. Récord mundial, el equipo más alto del mundo. Sí, pero era terrible. Y hubo un par de años donde tenían muy buen equipo también. Era luchar contra la altura y contra el equipo, ¿no? Las vías de acceso tampoco eran las que son hoy, ¿no? O sea, el transporte terrestre y aeronáutico no era el de la actualidad, entonces se complicaba. Pero incluso tú desde el punto de vista de arquero, ¿sufrías la altura de Cerro de Pasco? Sí, lo sufría. Pero me he ido acostumbrando, era difícil. Sí. Pero bueno, uno se va acomodando. Tú estuviste en la cancha el día del gol de Betito Carranza, ¿no?
Yo estaba en las selecciones en esa época. Ah. Sí, justo estábamos en una adaptación en Cusco. Ya, ok, para con jugar Maturana. en Bolivia, Sí. seguramente. Sí, pero bueno, de esas del Betito hubo varias, ¿no? Pero me en acuerdo Cerro una de muy Pasco. graciosa del Pirata Sornomás, que íbamos a jugar a Cerro de Pasco y me dice el Pirata, le digo, ¿pero jugaste en la... Sí, yo jugué en Chile, jugué en Calama, la altura a mí no me choca, pero le digo, esto es complicado, tenés cuidado. Me dice, no, a mí no me choca. A los 5 minutos lo vemos desplomado al Pirata pidiendo el cambio. Es bravo, era muy difícil jugar ahí. Era hasta peligroso, ¿no? Sí, pero yo creo que tampoco había tantos equipos de altura. No. Hoy sí, hoy el campeonato peruano cuenta con muchos equipos de altura, entonces uno ya se va acostumbrando, ¿no? De hecho, en Cusco hay 2 equipos, Claro. está Sport Huancayo, entonces ya uno se va familiarizando, se va adaptando, ya no lo ve tan complicado jugar a la altura, porque prácticamente vas cada 2 fines de semana vas a jugar a la altura. Claro. Me contaste que te había pasado algo con el terrorismo. ¿Qué te pasó? Bueno, en el 95, estando en Municipal, yo vivía en La Paz y bueno, un coche bomba en un atentado en el Mariangola y estaba ahí a media cuadra, ¿no? Y yo hasta ese entonces no había sentido todavía ningún temblor, ningún terremoto, ningún movimiento importante. Y de golpe se empezó a mover todo, tallaron las lunas y yo pensé que era un terremoto, la verdad no. Y bueno, salimos corriendo con mi esposa para ver a mis hijos que estaban en el otro cuarto, no había pasado nada. Pero bueno, son esos momentos que uno dice, ¿qué hacemos? ¿No? Nos quedamos, ¿Pensaste irte del Perú? Por la seguridad familiar, ¿no? Claro. Más que nada, ¿no? Porque mis hijos eran muy pequeños, tenía mi esposa. Y son esos momentos de quiebre, ¿no? Que uno dice, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? Y bueno, finalmente nos quedamos y bueno, yo siempre resalto lo de la familia, ¿no? Mi esposa, creo que en la vida de todo ser humano la esposa es importante, ¿no? La familia, pero en el caso particular del futbolista mucho más, ¿no? Me contaste que el entrenamiento de los arqueros ha cambiado, que se ha vuelto mucho más específico y mucho mejor. Las pretemporadas también han cambiado mucho, ¿no? Es decir, los nuevos entrenadores ya no destruyen a sus futbolistas antes del campeonato, ¿verdad? Antes recuerdo haber visto imágenes de grandes pretemporadas en la playa, ¿verdad? Corriendo en arena, haciendo muchas pesas, con la idea de que eso te permitía después tener fondo para el resto del año. Y ahora es mucho más ligera la pretemporada, me parece, ¿no? Es distinta. Más específica, ¿no? Sí. Antes se tenía el concepto de que tenías que correr y correr y correr, pero bueno, la ciencia fue avanzando, Sí. Estudios mucho más minuciosos marcaban que no era lo correcto. Mourinho las hace con pelota, por ejemplo. Sí, hoy en realidad todas las pretemporadas son con pelotas, ¿no? Se entrenan hasta 3 turnos, o sea, no es que se entrene menos, pero sí más específicos hasta por puesto, ¿no? Me acuerdo cuando recién empezaba, yo sabía que mi primer día de entrenamiento, desde juvenil hasta profesional, era 50 minutos de fondo, era agarrar la pista y correr 50 minutos ida y vuelta. Y el siguiente día era subir las gradas de la tribuna. Claro. O sea, eso era infaltable y así por años, pero bueno, después todo fue cambiando y ahora es mucho más específico, mucho más estudiado. Hoy el cuerpo técnico tiene nutricionistas, fisiólogos, lo ideal, ¿no? El preparador físico, el preparador de arqueros. Ha ido mejorando, por suerte, mucho el tema de la preparación. de profesionales Sí. en el fútbol, ¿no? Antes normalmente manejaba todo el técnico y el preparador físico, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, Oscar, y cuando regresemos vamos a hablar de la U, de este equipo inolvidable que fue tricampeón en el 98, 99, 2000, que yo recuerdo con tanto cariño, que recuerdo con tanta añoranza también. Vamos a hacer una pausa en Casa Tomada, regresamos. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Oscar Ibáñez. Hemos llegado al momento que todos los hinchas de Universitario de Deportes estaban esperando, que fue el tricampeonato 98, 99, 2000. Tú eres hincha de la U.
Y socio además. Y socio de la U, lo iba a Sí. decir también. Sí, sigo pagando mi cuota social a pesar de la crisis que atraviesa el club, pero bueno, creo que es una forma de poner el hombro ¿Qué también. tiene la U, qué tuvo la U para ti que te hizo hincha, que te hizo socio? Mira, yo llego a la U en el 96, empieza mi camino y yo particularmente sentía que había encontrado mi lugar. Mi lugar ese que soñé siempre desde chico, desde que quise jugar al fútbol profesionalmente. Y al poco tiempo de haber llegado a la U, a pesar de que habíamos tenido en 96 y 97 no logramos títulos, habíamos logrado algunas clasificaciones a torneos internacionales, sentí que ese era mi lugar en el fútbol, el lugar que siempre estuve buscando. Y a partir de ahí logro rápidamente, a pesar de que no empiezo jugando, porque en esa época estaba el Cholo Yupanqui. Claro, gran arquero. Gran arquero, un tipazo. Después me gano el puesto y empiezo a jugar. Yo sentía que había un feeling importante con la gente. Bueno, yo creo que también ellos reconocían un poco que más allá de los goles que te pueden hacer o no, que uno trataba siempre de hacer las cosas bien. Y bueno, fue creciendo ese afecto mutuo entre los hinchas y mi persona. Creo que el campeonato del 98 también fue importante para esta relación. Y después viene lo del 99, lo del 2000 y varios años más que continúen. ¿Quiénes eran? Había una especie de mitología de jugadores en esa época, ¿no? Estaba Carranza, estabas tú. ¿Quién más estaba? Álvaro Barco estaba en esa época, ¿no? Álvaro estuvo en el 96. En el 96. En el 97 también. La historia del tricampeonato estaba, bueno, el Puma. El Puma, sí. Estaba Cheta Domínguez, estaba Juliano Portilla, Marco Churliza, que empezaba a jugar, estaba Esidio, claro, que fue goleador casi histórico. Casi del mundo, sí, era impresionante, fue el segundo. Bueno, en el camino estaba Gustavo Grondona. Tempones en una época juega también. Tempones en la U, ¿no? estuvo antes, yo no llegué a jugar con Gustavo. Estaba Grondona también, Sí. Llegó también Pachito Guzmán a jugar en esa época. Panchito, Pajuelo. Cantoro. Estaba Cantoro, estaba Mario Gómez, Sí, Machito. Cuto Guadalupe, Gustavo Falachi, que también viene para el Rossi, 98. no. Rossi estuvo un año antes, claro. sí, y el 96, perdón, estuvo Alex. Y bueno, fue creciendo ese grupo, se iba renovando, iba viniendo gente nueva también, pero estuvo en el camino, también estuvo en Chemo, en varios en el 99 y 2000. Y bueno, habíamos hecho una gran familia, habíamos hecho un buen grupo, un buen equipo, que lo comienza Osvaldo Piazza en el 98 con un grupo de jóvenes, con algunos de experiencia. Sí, claro, también. Estaba el Goyo Bernale también, que arrancaba. Pajuelo también estaba. Pajuelito, sí. Y bueno, ganamos el 98 el campeonato, después de varios años que no salía campeón universitario. El 99 nos reforzamos y vamos por el VIP. En el bicampeonato habíamos ganado la apertura con Miguel Company. En el clausura no nos va del todo bien. Llegamos a jugar la final con Alianza, terminamos definiendo en Matute. Ya estaba Roberto Chale de entrenador, campeonamos, logramos el bicampeonato. Y Universitario hasta ese entonces todavía no tenía tricampeonato. Era el único equipo de los grandes que no tenía. Sí. Así que fue un desafío importante para nosotros en el 2000 y lo logramos finalmente. Ganamos de la apertura, de clausura. Claro. La verdad que teníamos un equipo bárbaro. Ya también estaba Perito Alba. Chino Pereda también, ¿no? El Chino estuvo antes. Estuvo antes también ya en Ferrari en el 98. Sí. Al Chino lo venden a Boca. ¿Verdad? Sí, ya estaba Perito Alba ahí en el 99-2000. No, había un grupo, la verdad, sensacional. Estaba el Coyote Rivera. La verdad que hay un montón de jugadores que se fueron sumando y se había creado una gran familia. Lamentablemente, después de haber logrado el tricampeonato, muchos se van. Sí. Yo sentía que ese plantel del 2000, con un par de refuerzos, no mucho, 2 o 3 nada más, podía tener una participación importante a nivel internacional.
porque veníamos jugando mucho tiempo juntos, porque había llegado a un nivel el equipo importante y de preparación importante con Roberto que te hacía ver que podías hacer algo internacionalmente, ¿no? Lamentablemente muchos se fueron. Se desarmó el equipo, sí. Ahora, Sí. tú viviste ahí algunas de las definiciones por penales más emocionantes de tu carrera, ¿no? Sí, sí, la del 99. Con Cristal. La del 98, perdón. Con Cristal. Sí, con Cristal. Pasa que Cristal el año 98 tenía un equipazo, había hecho una inversión importante. Nos ganan la primer final 2-1, achicamos la diferencia con un golazo de Cuto, habíamos perdido el primer tiempo 2-0, Cuto achica la diferencia. Y en la revancha terminamos ganando 2-1, sufriendo también, porque nos habían expulsado un compañero. Y vamos a la definición por penales, ¿no? La verdad que era una presión, el estadio reventaba, explotaba. Sí. Dicen que nadie se siente más solo que un arquero frente a un penal. Pero yo creo que ahí es donde el arquero como que toma un protagonismo importante, ¿no? Como que se siente, a pesar de que el que patea tiene la ventaja, el arquero sí tiene un papel importante en ese tipo de situaciones, ¿no? Como que se siente con poder sobre el que va a rematar. Por más que digan lo contrario, ¿no? Que digan que el que patea tiene la ventaja, porque si patea bien el arquero no llega. Sí. Pero el arquero creo juega mucho con la presión y la tensión que siente el jugador en esa caminata que parece eterna del medio campo al punto penal y con la gente de fondo, ¿no? Claro. Es una situación que el arquero puede aprovechar y bueno, finalmente terminé tapando el penal de Germán Carti, que años después fue mi compañero en la U. En Cienciano. En Cienciano también, claro, tienes razón. Yo recuerdo mucho tu salida, Oscar, de la U, y la recuerdo como un gran gesto de ingratitud de parte de Universitario de Deportes. ¿Cómo la recuerdas tú? Bueno, yo en realidad veía venir esa situación porque fue un año muy complicado. Fue el 2002 lo ganamos, ¿te acuerdas que ganamos con Ángel Capa el Apertura en una definición con Alianza en Trujillo? Y el plantel se desarma, se van muchos, se va Capa, se va Chemo, se va Martín Vilayonga, que era el goleador del equipo, se van varios compañeros más, se va el mismo Gustavo Grondona. Entonces éramos muy pocos los grandes y los problemas eran más grandes todavía. Entonces cuando ocurre ese tipo de situación y de enfrentamiento con la dirigencia, normalmente el que se va es el jugador y terminan mal las situaciones. Entonces en realidad no es que me botan de la U, terminaba mi contrato a fin de año y el club estaba en toda la potestad para decidir si continuaba. Cuando dices o no. el club, dices Alfredo González. No, Alfredo ya no estaba. ¿Ya no estaba Alfredo González? No, estaba la directiva de Javier Aspausa, que en paz descanse. Sí, y entonces no fue que me votaron del club, sino que terminaba mi contrato, yo lo veía venir y lo tomé como una situación más del fútbol, seguí siendo socio. Pero bueno, ya a una edad importante, ¿no? Porque yo pensaba retirarme en la U, no sé, creo que por ahí por el nivel me daba para un año más o terminar ahí. Pero bueno, el fútbol, el destino, yo siempre me refiero a Dios por el de arriba, ¿no? Yo digo que el de arriba va acomodando las cosas en su lugar y después de pasar el duelo de dejar Universitario donde pasé muchos años, aparece la oportunidad de irme del Cienciano. Y viviste algunos de los momentos más exitosos de tu carrera y de la historia del fútbol peruano. Los 2 títulos internacionales que tienen equipos peruanos los tienes tú en tu pared, en tu muro de diplomas, y son del 2003 y el 2004. Y justamente para hablar de esos triunfos, de esas conquistas, de esa Copa Sudamericana y esa Recopa Sudamericana, vamos a volver aquí en Casa Tomada después de una pausa con Oscar Ibáñez. Estamos de vuelta con Oscar Ibáñez aquí en Casa Tomada. Estamos hablando de estos años mágicos que le tocaron vivir cuando él ya pensaba que se iba a retirar, ¿verdad, Oscar? El 2003 y el 2004
ganas con Cienciano la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, y probablemente si hubieses seguido en Universitario de Deportes el 2002 hubieses dejado de jugar, ya te hubieses retirado, esos eran tus planes, ¿no? Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Porque ya tenía una edad importante, ya normalmente estás pensando más en el retiro que en seguir jugando. Pero bueno, mi salida de Universitario me obligaba a jugar por lo menos un año más y decidir yo cuándo me tenía que retirar, ¿no? No quería que otros tomen la decisión por mí. Y bueno, en el camino aparece la posibilidad de ir a Cienciano. Juvenal Silva me llama y me dice para formar parte del equipo. Y tomo la posibilidad de Cienciano porque en ese entonces me permitía, Cienciano en ese entonces competía por ser el mejor equipo de provincia, que la disputaba siempre con Melgar, con Alianza Atlético de Sullana. Y yo al tomar la decisión digo, bueno, Cusco era altura, no me permitía ir con la familia porque mis hijos ya estaban en el colegio, no, ya estaban grandecitos, no era fácil moverlos. Entonces termino arreglando con Cienciano por 6 meses porque no quería ser una carga para el club si no me adaptaba y no quería estar atado tampoco a una situación incómoda para mí si no me adaptaba, ¿no? Entonces tomé la decisión de ir. En el camino se fue armando un plantel importante con muchos ex-U también. Estaba Portilla, claro. Estaba Pablo Maldonado, Carlos Lobatón, Santiago Acasiete. Claro. Era un grupo, la verdad, importante. ¿Cómo se llama el que iba por derecha? Alessandro Morán. Alessandro Morán. Y bueno, nos fuimos, Basalar también había jugado en la U. Y bueno, fuimos armando ahí un plantel, primero un grupo, el grupo se va armando en el camino. Estábamos con el profesor Ospina al principio, después viene Freddy Ternero. Aparece una definición para clasificar a la Copa Sudamericana de ese entonces, que jugamos con Cristal primero, un cuadrangular, jugamos con Cristal, lo vencemos acá en Lima y empezamos la etapa de la Sudamericana con Alianza Lima. También nos toca definir acá en Lima, lo logramos sortear. Después viene la Universidad Católica, ya eran equipos de otros países. Y también tenemos una gran actuación en Cusco, nos va muy bien, ganamos 4-0, creo. Y terminamos definiendo en Chile. Perdimos, fue el único partido que perdimos en la campaña, pero bueno, la diferencia de gol había sido importante. Fue el único partido que perdieron, ¿no? ¿Verdad? Porque sí. Con el Santos empataron allá, ¿no? 1-1. Claro, allá empatamos 1-1. Con un autogol de Alex, me acuerdo. Sí. Del defensa central. No había ido nadie a cabecear y felizmente Alex. Cabeció y la pifió para atrás, sí. Sí, no, bueno, ahí ya aparecieron todos los equipos importantes, ¿no? El River. Aparece Santos, nosotros veíamos los videos y claro, estaba Robinho, Diego, Elano, Cris, Elber, ya ¿cómo hacemos? Pero bueno, lo único que habíamos conversado entre nosotros, bueno, Freddy tenía un gran manejo en esas situaciones, descongestionaba mucho, descomprimía mucho la situación, porque claro, fue creciendo el entusiasmo Cusco se juntaba, se reunía la gente en la Plaza de Armas. Yo estuve en el día de la definición con River Plate, el día que ni siquiera pudieron jugar en el Cusco, la definición, jugaron en Arequipa. Se pusieron una gran pantalla en la Plaza de Armas del Cusco y estaba llena la Plaza de Armas del Cusco. Terrible. Y era brutal la expectativa y todo el mundo además estaba confiado de que Cienciano le ganaba al River. Fue increíble, ¿eh? Sí, porque yo creo que el punto de quiebre fue el Santos, ¿no? El Santos tenía un equipazo, venía de perder la final con Boca en la Copa Libertadores, pero nosotros veíamos los videos y a los las equipos bicicletas de Robinho, era terrible. De locos. Pero fue una actuación brillante de todos, Alessandro Moral. Un partidazo, secó a Robinho. A Robinho. Pero bueno, ese fue un punto de quiebre, ¿no? Porque habíamos hablado, pase lo que pase, vamos a definir en casa, en la altura, un equipo brasilero no le cae bien la altura. Lo único que tenemos que hacer es que nadie salga expulsado. Y en el primer tiempo lo expulsan al Cholito Caguantico, así que ya era difícil con 11, con 10 mucho más. Pero bueno, pasan esas situaciones donde uno, por ahí los demás experiencias se van dando cuenta que algo hay, ¿no? Algo pasa, porque yo me tiraba para la derecha y chocaba en uno y la pelota se iba, o sea,
se perdían goles abajo del arco. Entonces uno va percibiendo esas cosas y dice, bueno... Que parece una predestinación casi. Yo decía, este es nuestro momento, ¿no? Claro. Y empatamos 1-1. Increíblemente empatamos 1-1. Definimos en casa y la otra presión, la de la confianza. Porque para la gente ya habíamos vencido al Santos y la gente ya se creía campeón, ¿no? Entonces era difícil manejar esa situación. Pero bueno, teníamos gente grande, de experiencia, estaba Basalar, estaba Carti, estaba Mauriño Mendoza, que era uno de los arqueros, estaba Martín García, muchos jugadores de la U que ya habían tenido la situación esta de vivir campeonatos y manejamos muy bien la situación. Sí. Y logramos vencer al Santos y de ahí nos tocaba Nacional de Medellín, que venía de vencer a Boca, nada menos. Y bueno, también vamos a jugar allá primero de visitantes. Sí. Y luego la final con River, que comienza con un partido loco en Argentina, ¿no es cierto? En Buenos Aires, sí. Un partido que creo que queda 3-3. 3-3. ¿No? Sí, es que en realidad River lo único que le quedaba por ganar era la Sudamericana. Lo dirigía Pellegrini en esa época. Además Boca venía de ganar la Libertadores. Boca venía de ganar todo. Todo, claro, todo, exacto. Campeonato local, todo. Entonces lo único que le quedaba por ganar a River era la Sudamericana, como para salvar el año de alguna manera. Con Boca ustedes juegan luego de ganar esa Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana, y le ganan al Boca en su elemento, ¿verdad? Que son los penales, la definición por penales. Había ganado creo que 2 o 3 campeonatos por penales. Y a ti te toca nuevamente ser protagonista, así como en el primer campeonato que tuviste con Universitario de Deportes, ¿no? Eso fue en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese momento, Oscar? Mira, pero en ese momento ya, después de vencer a River, o sea, porque empatamos 3-3 allá y bueno, venimos a jugar acá en Arequipa, no pudimos jugar en Cusco, como decías. Sí, con gol de Lugo ganaron, ¿no? De tiro libre. De tiro libre. Ahí ya nos creíamos capaces de todo, ¿no? O sea, ya no veíamos a Boca como veíamos a River cuando íbamos a jugar la final, ¿no? Ya nos creíamos capaces que podíamos vencerlo. Y bueno, jugamos, empatamos en el final, ya terminaba en los descuentos y convierte el gol Rodrigo Saraz. Un gol de cabeza, sí. Sí, un gol de cabeza, un jugador sensacional también, Rodrigo, que sigue jugando todavía. ¿En serio? Sí, está jugando en Copsol, en el equipo de segunda, pero también es como Carti, ¿no? Tiene un físico privilegiado. Exacto. Y empatamos en el final y vamos a la definición por penales, ¿no? Pero sí pensábamos que podíamos ganar. Tanto es así que no falló nadie. No fallamos ni un penal y bueno, tuve la posibilidad de taparle al colombiano Vargas y a Tevez en la definición, ¿no? Así es. Y el regreso fue impresionante porque en ese entonces Cienciano no generaba rivalidad con otros equipos. Era unánime. Era Cienciano de Cusco y del Perú. Claro. Entonces nos fue a recibir mucha gente al aeropuerto, se vivieron semanas felices. No quería dejar de preguntarte por la selección, Oscar, porque no sé si el dato es exacto, lo he encontrado en internet, que es que tú eres el arquero que más partidos ha disputado con la selección. Has jugado 50 veces con Perú. Sí, es así. Yo no pensé que era una gran cantidad de partidos, pero bueno, no pensé que... En realidad pensé que otros arqueros habían tenido más partidos, pero claro. Cuando me dieron esa estadística me sorprendió y la verdad que mi primer partido fue en el fin del 98, después de la eliminatoria del 98, para un partido amistoso me convoca Juan Carlos Oblitas, para un partido con México en Estados Unidos, y bueno, fue una alegría y una responsabilidad extra, ¿no? Porque ya no representabas a un equipo, representabas a todo un país y en un país donde yo no había nacido. Entonces, eso propio del arquero también, ¿no? Del puesto de arquero, uno por ahí se va generando más responsabilidad de la debida, pero bueno, yo sentía que le debía mucho al país y quería hacer mis mejores partidos en selección y tuve la posibilidad de tapar algunas Copa América eliminatorias y eliminatoria también. Sí. Lamentablemente no conseguimos la clasificación, pero me sentí súper orgulloso y sobre todo agradecido por la oportunidad que me habían dado, ¿no? Tú vas con frecuencia a Argentina, pero vives en el Perú. ¿Decidiste quedarte en el Perú? Sí, es con lo que te comentaba cuando llegué a la U, ¿no? Dije, este es mi lugar en el mundo. ¿Qué te gusta del Perú? Y todo. Yo ya vine a los 26 años, voy a cumplir 48, así que
todo. La verdad que la gente, la comida, ni hablar, sus lugares, el país ha crecido muchísimo, ¿no? No es el Perú del 93, por ejemplo, ¿no? Tú lo notas más, además, porque llegaste y has visto todo ese proceso, digamos, en concreto, ¿no? Sí, tal cual. O sea, el tema de seguridad, de infraestructura. Yo creo que por ahí la gente, hablábamos recién, ¿no? A mí me gusta ir a caminar por el malecón, o sea, mi ejercicio hoy en la actualidad es caminata. Y por ahí la gente no le da el valor que tienen muchas cosas, ¿no? Pero son cosas que uno que por ahí viene de afuera y vio la transformación lo aprecia, ¿no? Y a las dos cosas a las que te has dedicado, digamos, con lo que te has construido un presente, es con la enseñanza a los niños y con el trabajo como entrenador, ¿verdad? ¿Cuál disfrutas más? No, la de los niños, obviamente, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer la escuela de fútbol cuando todavía jugaba. El primer verano con la escuela de fútbol fue en el 2002, estaba todavía en Universitario de Deportes, y a mí siempre me gustó enseñar o transmitir lo que a mí me hubiera gustado que me transmitan de chico, ¿no? Y bueno, pudimos plasmar, gracias a Dios, muchas cosas de las que queríamos. Continuamos hoy en la actualidad. Antes por ahí iban a la escuela porque querían sacarse una foto con el arquero de la U. Sí. Era así, pero bueno, hoy ya van por el servicio, ya estamos en colegios, municipalidades y cada tanto voy a las clases y lo disfruto, ¿no? Tuviste una experiencia corta con un Universitario como entrenador ahora hace poco. Pero espectacular. A mí, más allá de que tuve que salir porque todo lo planificado había sido con una administración distinta a la que está ahora, lo disfruté porque trabajé con gente amiga, con gente propia de Universitario, con Chemo, con el profesor Manera, con Juan Pajuelo, con el Goyo Bernales, con Paolo Maldonado, con el utilero que tuvimos toda la vida, con Pajita, con Wilfredo Cosco, con Eddie Linares. Y el momento que estuve lo aprecié. Logramos clasificar a una sudamericana que en el momento pareció poco, pero que bueno, lo van a apreciar ahora este año cuando Universitario esté jugando un torneo internacional. ¿Y a futuro, Oscar, seguir dirigiendo, seguir con los niños? ¿Cuáles son tus planes? Ambas. A mí me gustan ambas y creo que puedo hacer las dos, pero bueno, la profesión principal hoy es dirigir. Así que bueno, trato de ver mucho fútbol y estar a la expectativa por alguna posibilidad de trabajo. Claro que sí, Oscar. Muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada. Ha sido un enorme gusto. Un gustazo. Muchas gracias. Colega, te tengo que decir colega, eres arquero. Muchas gracias por acompañarnos esta noche para compartir, digamos, todas tus experiencias, todos tus triunfos y todo eso que hay detrás del fútbol también, ¿no? Un poco estas reflexiones del arquero, que es el que más piensa cuando se está jugando, ¿no? El que más ve el partido y el que más filosofa desde ese puesto solitario, enloquecido y muchas veces menospreciado e ingrato, que es el puesto del arquero. Está siempre al límite, ¿no? Entre ser héroe o villano. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos este domingo. Nos encontramos la próxima semana.